Hace un tiempo, un vecino me visitó y estábamos charlando ahí frente a la puerta de mi casa y de pronto miró un poco de costado. Tengo el medidor de luz al lado de la puerta principal de mi casa y de pronto se dio cuenta que estaba girando muy rápidamente. Dice: Pablo, ¿no te das cuenta que el medidor de luz está girando muy rápido? A lo mejor hay una fuga de luz, tenés que hacer algo. No, tranquilo, le dije. Tengo varios aparatos, tengo un equipo de aire acondicionado, split, tengo un freezer, tengo muchos aparatos, no te preocupes. A la semana recibí la factura de luz. Agarré la cabeza, ¿cómo la voy a pagar? ¿Alguna vez te sentiste eso? ¿Cómo la voy a pagar? Ahora, supongamos por un momento que no es un medidor de luz, sino un medidor de pecado. Y todos tus errores, todos tus pecados, todas las cosas los momentos cuando te mandaste una macana, todos se cuentan. Y a lo mejor tu medidor de luz anda despacito, a lo mejor anda como ventilador, no sé. Pero de igual manera, la cuestión que nos ocupa es ¿cómo la voy a pagar? Vivimos en una sociedad que responsabiliza todo. Hay un accidente en la ruta, ¿quién es responsable? Los partidos políticos se culpan mutuamente por haber fundido al país. ¿Quién es responsable? Ellos. Estamos en el medio. Por ahí, aún después de haber confesado un pecado, los que hemos confiado en el Señor, el enemigo viene y nos hace recordar: ¿te acordás de esa macana que te mandaste? ¡Ajá! Y nos sentimos agobiados por el peso de la responsabilidad de nuestros errores, de nuestros pecados. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a pagar? Y por ahí andamos con la cabeza gacha, pese a que la vida cristiana debe ser, sabemos intelectualmente, debe ser una vida de gozo, de alegría, de paz, de tranquilidad, pero muchas veces no andamos así por esa carga de responsabilidad que llevamos encima. Por eso el apóstol Juan escribió lo que escribió. Y vuelvo a invitarles vuelvo otra vez, el Evangelio de San Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Habíamos visto en la primera hora, versículo 14. Ahora quiero ver versículos 16 al 18. Recordando lo que habíamos dicho, Juan ahora dice, versículo 16, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés y la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Tengo buenas noticias. ¿Cómo la vamos a pagar? Con la plenitud de Jesús. En la primera hora vimos que Jesús vino lleno de gloria, de gracia y verdad. Tenemos una cuenta inagotable a que podemos recurrir para pagar eso. Dice versículo 16, de su plenitud, de la plenitud de Jesús, el verbo, todos hemos recibido. ¿Quién es ese todos? Se refiere a cada uno que ha confiado en Cristo Jesús como Salvador. Versículo 12 dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Ese todos, los que hemos confiado en Cristo Jesús, tenemos la riqueza de Jesús a nuestra disposición. Y luego Juan agrega en versículo 16, y gracia sobre gracia. Esa expresión a mí me evoca una imagen de alivio tremendo. Imaginémonos, pleno verano, 40 grados, estamos sudados, no damos más, tiramos para atrás en una pileta. ¡Ah! ¡Qué alivio! O quizás mejor, vamos a la costa. Vamos al mar, igual hace calor, pleno verano, nos metimos cabeza primero en el mar, hacia la ola que se viene,
qué alivio, qué lindo que es. Y frente a esa carga de responsabilidad, de culpa, de vergüenza, de no saber qué hacer con los conflictos, los problemas que tenemos encima, viene una ola de gracia para inundarnos. Y por ahí asomamos la cabeza y otra vez comenzamos a dar manija a esos pensamientos negativos que otra vez cargan con responsabilidad y necesitamos otra ola de gracia. Gracia sobre gracia. Necesitamos gracias en esos momentos cuando alguien nos hiere profundamente y tenemos que dar perdón a esa persona que nos ha lastimado tanto. Necesitamos aprovechar de esa ola de gracia para poder perdonar. A lo mejor nos hemos mandado una macana y nosotros necesitamos perdonarnos a nosotros mismos y otra ola de gracia. A lo mejor estamos pasándola mal y no sabemos cómo pagar la boleta de luz. Tenemos una tremenda necesidad y necesitamos otra ola de gracia. Gracia sobre gracia. A lo mejor estamos sufriendo una enfermedad, algo diario con que tenemos que luchar. Yo sufro de artritis, yo sé lo que es levantarme a la mañana y tener todos mis dígitos doliendo. Otra ola de gracia para poder levantarme y seguir adelante. Cuando estamos pasando por pruebas que no sabemos qué hacer, no sabemos cómo vamos a solucionar el problema, necesitamos otra ola de gracia. Me hace recordar de las palabras de Pablo, cuando tenía un problema que dice en 2 Corintios capítulo 12, quería que Dios me aliviara de ese problema, ese aguijón en la carne, y pedí 3 veces que el Señor me lo quitara. Y Dios me dijo, mi gracia es suficiente. Pablo recibió otra ola de gracia. Esa plenitud es como una cuenta bancaria a que podemos ir con la tarjeta de débito y decir, tengo una tremenda necesidad, Señor. Pongo la tarjeta, otra ola de gracia. Gracia sobre gracia. Para enfrentar cualquier situación en la vida, la gracia de Dios es más que suficiente. Es lo que más necesitamos. Y tenemos una fuente inagotable de gracia para enfrentar cualquier cosa. Es cuestión de aprovechar esa gracia. Ahora, frente a esto, frente a cualquier problema, tenemos 2 opciones. Y Juan aquí en versículo 17 nos presenta 2 opciones que por ahí se presentan. Dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, y la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Hay 2 sistemas religiosos con que se manejan en el mundo. Por un lado está el modelo, paradigma, digamos, de performance, de desempeño. Yo necesito hacer, yo necesito cumplir, yo necesito pagar para estar bien. Y la mayoría de nosotros, yo diría, todos nosotros funcionamos normalmente con esa idea, que yo necesito hacer. Me hace recordar un poco de mi papá. Cuando yo de niño me portaba mal, me mandaba a la pieza. Anda a la pieza hasta que puedas portarte bien. A lo mejor te pasó a vos. Pero ese paradigma no funciona con todos los problemas de la vida. Cuando éramos niños, quizás. En mi caso, no sé si funcionó. Pero tantas veces, para estar bien con alguien, sentimos la necesidad de cumplir, de hacer algo, de portarnos bien. Recordamos, por ejemplo, cuando Adán y Eva cayeron en pecado, Génesis capítulo 3. La primera cosa que hicieron es que cosieron delantales de hojas de higo para cubrir su vergüenza. Y Dios les enseñó otra cosa. Dije, no, esto no sirve. Es algo humano, algo fabricado por ustedes. No sirve. En cambio, sacrificó un animal
y les cubrió con pieles. Fíjense, ropa de cuero, ya de entrada. Pero así enseñó que para cubrir con el pecado también necesitaba sangre, pregonando de alguna manera de que iba a venir aquel Cordero de Dios que iba a quitar el pecado de todo el mundo. Pasaron los años y Dios se presentó a los hijos de Israel en el monte de Sinaí con la ley, los 10 mandamientos, esculpido por la mano de Dios en una dos tablas de roca, ¿no es cierto? Los 10 mandamientos. Y hay tantas personas con quien hablamos en la calle que por ahí cuando queremos explicar cómo recibir el regalo de vida eterna, nos dice, no, pero yo trato de ser una buena persona. Y los religiosos son peores. No, yo voy a la iglesia todos los fines de semana, yo cumplo, yo trato bien a todos, soy una buena persona, y comienza con la lista de todas las cosas buenas que han hecho. El problema es que la ley de Dios, los 10 mandamientos, solamente revelan lo malo que hemos hecho, que no alcanzamos esa perfección que Dios exige para relacionarse con Él. No alcanzamos y caemos nuevamente bajo el peso de la responsabilidad de nuestros actos. Por eso el apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 3, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Yo soy abuelo, tengo 3 nietos, tengo 4 hijos. Y yo sé que los chicos, cuando vos decís no, ¿qué es la primera cosa que van a hacer? Exactamente lo que prohibiste. Es normal, es la naturaleza pecaminosa que está en cada uno de nosotros. Lo que se prohíbe es lo que más se quiere hacer. Bueno, si intentamos portarnos bien, no vamos a alcanzar. Ese paradigma de desempeño no va a ser suficiente para quedar bien con Dios, para pagar por las responsabilidades de nuestros actos. No llega ni a la esquina. En cambio, Juan dice, pero la gracia y la verdad fueron realizados por Cristo Jesús. Esa es nuestra esperanza. Y Él vino, como decía en versículo 14, lleno de gracia y verdad. De manera que es abundante la gracia para perdonar. Es abundante lo que necesitamos para recibir un alivio de esa carga de pecado que sentimos. Con mucha razón el apóstol Pablo decía, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y cuando nos sentimos mal por lo que hemos hecho, cuando nuestros intentos de ser lo mejor posible, necesito inyectar que toda la semana pasa el pescadero por mi casa. Y la música del pescadero que da muy fuerte, con las ventanas cerradas, parece que está en mi living. La canción de Diego Torres, Tratar de estar mejor, no llega. Podemos tratar, pero no llega. No es suficiente. Solamente la gracia de Jesús es suficiente. Eso nos lleva a la tercera cosa. Hay un solo camino para aplicar esa gracia que tanto necesitamos, que tanto anhelamos. Versículo 18. Nadie ha visto jamás a Dios. Con nuestros intentos de llegar a Dios, con nuestra religiosidad, con todo lo bueno que podemos hacer en cualquier sistema religioso, no importa, no llegamos. Intentamos ver a Dios, intentamos acercarnos a Dios, pero Dios cumplió lo que nosotros no pudimos, enviando a su Hijo Jesucristo. Y Dios, como dice el versículo 14, nos visitó a nosotros
tabernaculó entre nosotros y por lo tanto nosotros podemos acceder a esa gracia que necesitamos. El único que ha visto a Dios es, versículo 18, el unigénito Dios. Ahora, a lo mejor algunos de ustedes están leyendo de la traducción de la Reina Valera de 60. Ahí dice el unigénito Hijo. Hay un tema de diferencia de textos antiguos allí, pero está diciéndole exactamente lo mismo, que ese verbo, esa persona que revela la plenitud de Dios, esa persona, Cristo Jesús, es Dios, Él y el Padre, el Hijo y el Padre, son uno. Ahí tenemos otra evidencia de la Trinidad delante nuestro, ¿no es cierto? Y ahí vemos que ese Dios unigénito implica que hay una diferencia de persona entre el Verbo y el Padre, pero tienen una unidad tal que no se pueden distinguir la mayoría de las veces. Implica que esa persona, ese Verbo, Cristo Jesús, es ninguno menos que Dios mismo. Es el mismo Dios. Implica intimidad con el Padre. Implica que hay una intimidad tal que cuando nosotros confiamos en Cristo Jesús y entramos en una relación con Jesús, ya entramos en la intimidad de Dios. Parece increíble. En la víspera de su muerte, uno de los discípulos, Felipe, le decía, pero Señor, muéstranos el Padre y nos será suficiente. Y Jesús dice, por favor, muchachos, ¿cómo puede ser? ¿No se dan cuenta? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De manera que Cristo nos ha revelado, indica una tremenda claridad de conocimiento de Dios que podemos tener solamente al entrar en una relación con Cristo Jesús. Solamente de esa manera. Vuelvo a citar Juan 14:6, otro versículo en ese mismo contexto donde Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora hago hincapié sobre los artículos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y concluye ese versículo diciendo, nadie viene al Padre sino por mí. Es una aseveración totalmente exclusivista, ya sé, pero es la única forma de conocer a Dios a través de Cristo Jesús. Hay distintas filosofías, distintas religiones que pueden postular otras cosas, pero Jesús mismo dice, yo soy el único camino, nadie viene salvo por mí. De manera que si queremos ser aliviados de esa carga de responsabilidad y culpa y vergüenza, es cuestión de conocer a Jesús, quien puede darnos la gracia que necesitamos para sentir esa oleada de gracia. Hago una pregunta. ¿Conoces a Jesús en esta noche? Te invito a hablar conmigo, con el pastor, con algún hermano que conoces y pedirle que por favor que me explique cómo conocer a Jesús. Y con gusto te explicamos. Y los que hemos conocido a Jesús por mucho tiempo, a lo mejor seguimos funcionando en ese paradigma de performance, de desempeño, de querer hacer las cosas por nosotros mismos y no podemos y nos sentimos frustrados. Vez tras vez cuando el enemigo trae un recuerdo de un error nuestro, de un pecado, una macana, sea lo que sea, necesitamos recurrir a esa oleada de gracia que Cristo quiere brindarnos. Y cuando nos sentimos aceptados, cuando nos sentimos amados, cuando podemos sentir esa oleada de gracia que Cristo nos ofrece, ahí sí podemos vivir la vida cristiana con alegría, con gozo, con propósito, con sentido. Que sintamos en esta noche otra oleada de gracia. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia.
Gracias te doy, Señor, por esa gracia tan abundante, sobreabundante, que cubre la cantidad, la multitud de nuestros pecados, nuestros errores, todas las cosas que hemos hecho mal. Pedimos, Señor, que busquemos cada uno tu presencia para palpar la gracia que necesitamos en esta noche. Te doy gracias, Señor, por esa gracia. Gracias, Señor, por brindarnos todo esto. Grande eres tú. Te alabamos, tú que eres el yo soy, tú que eras la gracia en persona. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.